Muchas gracias. Seguimos entonces con la última charla de Macarena Birdin, que también es, digamos, tiene equipo egresado de Unillanos. Entonces los dejo con Mario Baunza. Buenas tardes a todos, ¿cómo van? Y a todas. Ya con hambre, ¿cierto? Bueno, chévere. Hoy para mí ha sido pues muy inspirador, ¿cierto? Muy motivador también como investigador, como anfitrión también, que soy de una reserva que les vengo a contar, y ver todas estas iniciativas de estudiantes, de unidades productivas, cómo vienen trabajando, pues es muy chévere porque uno no se siente solo al final, ¿no? Entonces hoy les voy a contar un poco de un proyecto que estamos realizando en la Macarena, que le pusimos como nombre, su nombre piloto, Aula Viva para la mitigación de la deforestación en la Macarena. Esto lo estamos organizando con una organización que nosotros tenemos, una organización familiar, que lleva como nombre Macarena Birding. Siguiente, por favor. Para ponerlos en contexto, la Macarena queda al sur del departamento del Meta y es conocido por Caño Cristales, si lo han escuchado hablar, ¿no? Caño Cristales es el río más lindo del mundo y pues es súper atractivo y creo que la Macarena es mayormente conocida por esto. Pero además la Macarena, no tanto el municipio, pero el municipio hace parte de ese complejo o de esa región compleja de la serranía de la Macarena que reúne 3 ecosistemas, ¿cierto? La Amazonía, la Orinoquia y los Andes, y hacen de este sitio pues algo más atractivo no solo para el turismo, sino también para la ciencia. Siguiente. Sin embargo, pues este tema de que es atractivo para la ciencia, digamos que eso fue hace poco. Entonces aquí voy a partir a contar la historia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nace esta iniciativa y cómo nace este proyecto de Aula Viva para la mitigación de la deforestación? Como los otros proyectos que nos han contado, venimos de una familia con un terreno donde pues en sus inicios realizaban prácticas productivas, donde tenían ganadería, cultivos, donde 2 viejitos por allá se vinieron desde lejos, desde Santander, mi abuelito Mario y mi abuelita Ana, llegaron a Macarena más o menos en el año 68, casi 70. Llegaron me decía mi abuela, que llegaron como con 20.000 pesos a la Macarena y con muchos sueños por cumplir. Dentro de esos sueños, ellos querían sacar adelante su familia. Hoy en día puedo decir que lo hicieron. Y con esos 20.000 pesos lograron comprar un terreno. Es el que ven acá en el fondo. Entonces, ahí empezó todo. Ahí empezó ese sueño por sacar adelante a sus hijos, hoy en día a mi papá y a mi tía Fanny. Con muchas dificultades, ellos lograron salir adelante. Hoy en día mi papá es el rector del Colegio de la Macarena y mi tía es la secretaria del Colegio de la Macarena. Y bueno, luego llega la nueva generación, el futuro de la familia, que en este caso es mi hermano y yo, y empezamos a ver con otros ojos ese espacio. Le llamábamos la finca. Entonces íbamos a la finca inicialmente a ver cómo estaban las vacas, a ver qué cerca se había caído para estresarnos y pelear entre la familia, que quién ahora va a ir a estar pendiente de eso. Y pues surgieron muchas problemáticas que al final eso le traía dolores de cabeza a mis abuelos y a todos, ¿cierto? Ahora, como la Macarena, otra vez retomando el tema del turismo y lo atractivo que ha sido por Caño Cristales, y ya con las nuevas generaciones, que era mi hermano y yo, empezamos a estudiar biología y ahí empezamos a ver como, parce, vea que me encontré esto, no sé, un manado y me dio mucho miedo, o mi papá nos contaba que había visto una serpiente y tuvo que matarla, y nosotros también porque teníamos como esa idea. Estábamos hasta ahora arrancando como a estudiar biología y estábamos como en esa transición de seguir esa línea de idea, ¿no?, de la familia y convertirnos en unos biólogos y haciendo conservación. Al pasar del tiempo, entonces, conocí a la profe Andrea, conocí a muchos compañeros de la Unillanos,
la vida me cambió desde que conocí las aves, la vida me hizo como clic y ya me volví raro. Y entonces, a partir de ahí, le transmitimos esa idea también a mi papá y a mi familia, y ya no era la finca. No somos reserva actualmente, pero desde ese momento le llamamos la reserva. Estamos en ese proceso. Entonces, aquí, bueno, aquí no se ve muy bien, pero este es más o menos como el área de la finca, son 83 hectáreas. Esta fotico es vieja, y como ustedes ven, dentro de las cosas que hacía mi abuelo, sus prácticas productivas, el man sí fue como muy cuidadoso, tratando de no intervenir todo el predio. Entonces tenía como mitad de la finca de forma productiva y la otra la supo, digamos que cuidar para no alterar esta parte del ecosistema. Pero para no alargarme en la historia, esto ya está súper conservado, esto se está dejando una regeneración nativa, la hemos apoyado. Y bueno, al ver todas estas cosas que estábamos haciendo, junto a mi papá y a mi hermano, dijimos como venga, la Macarena es conocida por cañocristales, pero creemos que la biodiversidad también tiene un potencial grandísimo, donde no solo turistas pueden venir a bañarse, sino que también pueden venir investigadores a ver el potencial de la Macarena, ¿no? Entonces, queríamos mostrar que la Macarena era más que cañocristales. Y a partir de ahí nace esta iniciativa, que tiene como nombre, siguiente porfa, Macarena Birding. Entonces, nos inspiramos en dos cosas, en esta tangarita y en la serranía de la Macarena. Entonces, esto es lo que trata de mostrar un poco el logo, la serranía de la Macarena y la tangarita chilensis. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué queríamos hacer desde Macarena Birding? La teníamos clara y era ver, pues, dar a conocer, no ver porque ya lo habíamos hecho. Como decía Paula, más allá de observar, era necesario, pues, ver qué se hacía, ¿no? Y listo, esa era la primera tarea, ya estaba chuleada. Empezar a observar qué teníamos en nuestro territorio. Pero desde Macarena Birding empezamos a trabajar y poder mostrar el potencial que tenía la biodiversidad en la Macarena. Como fuente de desarrollo, como estrategias de conservación, educación, etc. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue monitorear la biodiversidad desde este punto focal, desde la reserva de nosotros. Entonces empezamos a hacer caracterizaciones. Esto nos marca una ruta a lo que queremos llegar. Vamos dando esos pequeños pasos dentro de esa ruta que empezamos a marcar nosotros. Entonces, un primer paso, monitorear la biodiversidad y saber qué teníamos en este lugar y pues también compartir con los vecinos. Entonces empezó a hacer un trabajo comunitario con las escuelas rurales, se empezaron a incluir más fincas, otras instituciones, el colegio también. Y a partir de ahí, como se iba generando una logística de operación, también vimos la opción de hacer un turismo, en este caso le llamamos bioturismo, cómo a partir de esos datos podemos crear experiencias conociendo la biodiversidad. Y ligado a eso se van creando estrategias económicas y de desarrollo para la comunidad. Entonces Macarena Birding le apostó a una nueva alternativa de turismo y era ese bioturismo y empezamos a hacer grupos de guías que estuvieran interesados en biodiversidad y mostrar la Macarena desde otro enfoque y empezamos a dar talleres de educación ambiental a estos guías que estaban acostumbrados o están acostumbrados como listo, vamos a ir a guiar a cañocristales, pero se aprendieron un sendero, ¿sí? Y queríamos como llegar un poquito más allá, pero dentro del sendero pueden haber mariposas, aves, flores, lo que sea, y chévere que esos guías también tuvieran algo de información de eso, ¿no? Entonces empezamos con esa capacitación de guías locales, guías profesionales, y a partir de ahí empezar a crear un producto turístico y a partir de ahí también empezar a crear esas estrategias de conservación y desarrollo. Y una de esas mejores estrategias que nos ha funcionado muy bien ha sido el aviturismo. Siguiente, por favor. Entonces, de aquí nace esa propuesta de aulas vivas. Esta foto es real, parece ella, este es mi papá, esos son niños que hoy en día muchos de esos niños ya son guías. Siempre mi papá me decía, debe ir un rastrillo, que en este caso es él, es el que va pendiente por si alguien se queda, y el que lleva la batuta del grupo.
ahí uno dice, uy, pero eso es turismo masivo y está impactando el ecosistema. El man lo que hace desde lo que puede llegar a buscar por internet es primero dar el mensaje, cuál es el contexto de la región, ¿sí? Dónde nos ubicamos, dónde están parados, y el mejor lugar es desde una loma y decir, vea, del oriente al occidente estamos en tal ecosistema, de aquí para abajo tal ecosistema, tal departamento, y ya queda uno con una visión más clara. Entonces de aquí parten las aulas vivas. Siguiente, por favor. Esto fue una de las primeras actividades que se empezaron a hacer, y ya alrededor de unos 8 años ya se han visto algunos alcances. Uno de esos alcances que me motiva mucho, aquí está Juan Carlos también, que ya algunos lo conocen, que hace parte también de ese grupo de reservas naturales, es que hacemos parte de esta red de monitoreo comunitario liderada por el Instituto de Investigación, bueno, del Humboldt. Es una iniciativa que está haciendo el Humboldt, donde está reuniendo diferentes anfitriones, dueños de reservas, interesados en monitorear y compartir información asociada a la biodiversidad. Se ha fortalecido el conocimiento local de la biodiversidad, se han hecho alianzas nacionales y locales, se han conseguido financiadores que nos han permitido crear estas aulas vivas o galerías de biodiversidad, donde exponemos más o menos, o de forma breve, algunos grupos taxonómicos que tenemos en la vereda en este caso. Macarena Birding, desde su línea de investigación, ha aportado mucho a estas líneas conceptuales, ¿cierto? Como revisión de taxonomías, logísticas asociadas a la creación de flyers. Y por medio de esos financiadores hemos logrado también algunas colaboraciones con instituciones como la Unillanos, grupos de investigación, reservas de la sociedad civil, entidades ambientales. Este es el profesor Luis, que logramos llevarlo a la Macarena para que nos contara un poco de los trabajos que él había hecho, y también para que nos ayudara en un proyecto que teníamos en mente. Siguiente. Y esto es un poco de los resultados de esos proyectos. Entonces, después de varios años, otra vez, del trabajo con la comunidad, de ir y tocar las puertas en muchos lugares, hemos ya sacado algunas piezas muy interesantes para los guías y para las comunidades locales. Para Macarena no había mucha información de las mariposas ni lepidópteros. Se logró sacar esta primer pieza. Todo esto es como algo preliminar para las comunidades, una herramienta fundamental para que empiecen a aprender. El catálogo de especies, en este catálogo está el tema de mamíferos y aves. Nuestra reserva es un hotspot para la observación de aves, tenemos más o menos 406 especies de aves también, es como nuestro fuerte. Y tampoco había mucha información de serpientes en esta zona. Entonces, por medio de amigos, de otros colegas, hemos logrado hacer estas piezas también. Y si las quieren, pues se las podemos compartir, esa es la idea, para que tengan también como una idea de cómo pueden hacer sus catálogos en sus reservas. Siguiente. También entonces empezamos a crear, nosotros la teníamos clara desde un comienzo, dijimos somos reserva, no estamos, digamos, constituidos o conformados como reserva, ¿cierto? Pero en nuestro ser somos una reserva natural. Entonces sí tenemos un plan de manejo, un plan de desarrollo local. Ya hemos identificado cuáles son nuestras especies objeto de conservación. Todas las que están ahí son importantes sin importar en qué categoría están. Y me voy a enfocar un poco en el ocelote o tigrillo. Pues si ustedes ven ahí, esto tiene como una categoría de preocupación menor, no llamaría tanto la atención, digamos, dentro del cuidado de las especies, pero la pusimos ahí porque fue por sugerencia de la comunidad, ¿sí? La comunidad local. Uno a veces como investigador se fija más como en los estudios que han sacado, en los estados poblacionales que de pronto se han hecho de acuerdo a los análisis,
Pero el ocelote, la comunidad dijo, no, no importa, chévere que la pongamos ahí. ¿Por qué? Porque no, es que yo hace 5 años mataba a 2 o 3 tigrillos y yo sé que Pepito Pérez también hacía lo mismo. Entonces no importa que no esté amenazado o esté dentro de una categoría de amenaza más fuerte, la comunidad quiso también ponerla ahí como un foco de conservación para la vereda. Siguiente. Entonces, esto nos lo dijo un vecino y fue como, no, es que antes llegaban las entidades ambientales y nos señalaba, es que usted tiene que cuidar, es que usted tiene que conservar, pero no nos decía que iba más allá de eso. Tampoco nos daba como cuál es nuestro papel por conservar o quién se beneficia por conservar. Y hoy en día nos decían, ya entendemos un poco, antes veíamos a las entidades ambientales como una amenaza para nosotros porque no nos dejaba producir, nos querían sacar las vacas, nos querían bloquear nuestros cultivos, etc. Pero con estos talleres, ellos mencionaban, ya conservar no se ha vuelto una obligación, ¿cierto? Sino que una oportunidad también de vida y de cambiar nuestras vidas. Entonces fue también algo que nos tocó como Macarena Birding y como macarenenses. Y aquí les quiero dejar un video que resume un poco lo que hemos venido haciendo en la Macarena. Hace unos años, la Macarena era uno de los lugares más biodiversos del planeta. Y aún lo es, pero cada vez es más difícil de encontrar lo que la hace única. La Macarena es un territorio donde converge la Amazonía, los Andes y la Orinoquía. Pero esta riqueza también tiene un costo. En las últimas 2 décadas, la deforestación en la Macarena se ha acelerado, impulsada por la tala ilegal, los cultivos ilícitos de coca, la ganadería ilegal y el acaparamiento de tierras. El paisaje se ha transformado. Más de 270.000 hectáreas de bosque se han perdido en los últimos 20 años. Eso equivale a más de 3 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Y en algunas zonas, los grupos armados siguen controlando cómo se usa la tierra, incluso dentro de áreas protegidas como Tinigua y Sierra La Macarena, que se han convertido en focos de deforestación. Y cuando los bosques desaparecen, las especies desaparecen con ellos. Pero en medio de este cambio, una familia decidió hacer algo diferente. Yo soy de acá, crecí en el municipio de La Macarena y poco a poco he visto cómo el territorio ha ido cambiando. Por eso con mi familia decidimos hacer algo distinto. Empezamos con observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Creamos el Aula Viva, que es un espacio donde el maestro es el bosque. Aquí niños, jóvenes y comunidades empiezan a ver su territorio con otros ojos. Aquí aprendemos a identificar mariposas, aves y reptiles y a entender cómo funciona este ecosistema. Además, registramos las especies y también las compartimos con las demás comunidades. Pero no basta con observar, también es necesario restaurar. Estamos recuperando zonas que antes estaban degradadas, porque entendimos que sin bosques no hay vida. El turismo de naturaleza nos está dando otra opción, vivir del bosque sin destruirlo. Hoy, comunidades, jóvenes y familias encuentran en el bosque una forma de vida. El futuro de este territorio aún se está definiendo. Y depende de las decisiones que tomemos hoy. Algunos todavía ven el bosque como un recurso. Otros están aprendiendo a vivir con él. Este territorio es nuestro y nosotros decidimos no perderlo.
Y ya para terminar, entonces, eso es un poco de lo que hay, de lo que sigue, de lo que estamos haciendo, lo que hemos logrado. Para nosotros es súper chévere y otra vez inspirador. Saber que hemos contado con el apoyo y que hemos trabajado en alianza con estas organizaciones, con amigos, con colegas, y ver todo lo que hemos transformado desde los niños, desde los campesinos, desde cazadores, y que hoy en día ven una oportunidad con la biodiversidad, para nosotros ha sido muy, muy inspirador. Entonces espero también haya sido para ustedes y muchas gracias.